Quería contarles un poco como para empezar, nada, sobre la propia articulación. Es un movimiento que se organizó el año pasado y que la idea de justamente esa palabra de articulación es para poder articular las distintas voces que están en contra. Entendiendo que este movimiento es muchísimo más amplio de lo que pensamos a veces, la idea era poder como generar este espacio donde también cada movimiento, y cada persona y cada colectivo pudiera como salir a plantearlos desde su mirada, ¿no? Como el tejano tiene una mirada particular, como los especialistas pueden plantear cosas con respecto a derechos específicos, como madres y familiares pueden plantear como otra mirada, ¿no? Entonces, esa era como la idea donde, bueno, por suerte se ha logrado contactarse con un montón de espacios y los sindicatos sin duda han sido una parte fundamental de esta articulación, así que agradecer también a Evo particularmente. Y bueno, los objetivos nuestros, particularmente obviamente es evitar que salga este plebiscito, pero también en esta cuestión de entender que estamos en un debate, nos pareció interesante también que esto sea una medida para poder evitar, más allá de este plebiscito, el avance represivo y punitivista que está habiendo en el Uruguay, que no es con esta propuesta únicamente, sino que es algo que viene sucediendo hace bastante tiempo. Discutir un poco, ¿no?, lo que tiene que ver con esta comprensión que entendemos de convivencia y seguridad en nuestro país, y bueno, poder fomentar un poco el debate público. Me parecía interesante traer un poco la coyuntura de dónde sale este plebiscito, ¿no? Por un lado, entender esto, ¿no?, la realidad del problema. Esto es bien importante a la hora de salir a conversar un poco en estos últimos días que quedan, entender que los que estamos de este lado diciendo que no es que planteemos que no existe la inseguridad, ni que los delitos no han crecido, ni nada por el estilo, ¿no? Esos son hechos. Los delitos aumentan año tras año y eso es una realidad. Y la sensación de inseguridad es algo que vivimos individualmente todas las personas. Pero sí es interesante saber que este tipo de medidas en realidad se vienen realizando hace más de 25 años en nuestro país. Hace más de 25 años que se aumentan las penas, hace más de 25 años que se decide que la represión es el camino y hace más de 25 años que se aumenta el presupuesto público y privado en medidas de seguridad. Esto no es una medida nueva, ni mucho menos, sino que es completamente más de lo mismo. Y esto está bueno tenerlo presente para entender también que en esta idea del ya y del ahora que necesitamos resolver y el no da para más, ¿no?, y en este planteo del vivir sin miedo, en realidad es algo que ya conocemos y que ya sabemos que fracasa, de hecho. Entendiendo además que esto, ¿no?, los delitos siguen aumentando, que la población privada de libertad también aumenta y con ella también aumenta la sensación de inseguridad, ¿no? Ninguna de las cosas genera en realidad que nosotros dejemos de sentir inseguridad. Nosotros hoy en el Uruguay tenemos casi 12.000 personas privadas de libertad, lo cual es muchísimo si nos comparamos con el resto del mundo. Nos coloca en el número 34 a nivel mundial, ¿no?, en 222 países. Es bastante alarmante la cantidad de población privada de libertad. Y eso no genera en nosotros una sensación de seguridad. Entonces ahí hay que pensar qué es lo que está pasando. Notoriamente las cárceles no están resolviendo el problema, pero además tampoco nos están dando a nosotros garantías de que los delitos se dejen de cometer. Y después, por supuesto, lo que tiene que ver con el año electoral, ¿no?, particularmente, que también está bueno traerlo a colación, ¿no? Este plebiscito sale en un juego de las internas, en una búsqueda de votos particulares, que de hecho ni siquiera ha terminado sucediendo, pero también lo vemos hoy por hoy en lo que tiene que ver con las elecciones. Y acá tiene que ver un poco con la unión que a nosotros también nos llamó bastante la atención por parte de la articulación, porque justamente la idea de esta articulación es que no quedara apretado bajo un partido político o que fueran las banderas de los partidos políticos las que dieran este debate, sino poder ampliarlo, que igual Vivir Sin Miedo está completamente atada a la lista 2004 y que particularmente cuando se plantean debatir, están queriendo debatir con el Frente Amplio, ¿no?, y en particular con el gobierno, ¿no? Entonces eso también, ¿no?, en esta idea de cuáles son las voces que se permiten, es interesante también traerlo, y estos espacios son sumamente positivos porque nos permite también a otras organizaciones y a otros movimientos empezar a plantear que nuestra voz también es válida, ¿no? Y entender también, bueno, desde dónde surge el objetivo concreto de este caballito de batalla que es la seguridad para un año electoral. Después plantearles que desde la articulación vimos que más allá de que esto es más de lo mismo, igual nos parece peligroso seguir por este mismo camino. Concretamente, por un lado sabemos que estas cosas no funcionan, pero además tenemos los datos que a nivel regional de medidas que ya funcionan de este estilo no generan mejoras, ¿no? Y algunos datos simplemente como para traer.
Pero las cuestiones en los militares en las calles, en Brasil, por ejemplo, han generado que en los primeros meses de este año hubieran 600 personas asesinadas en manos de las Fuerzas Armadas. En México, la lucha contra el narcotráfico, liderada por las Fuerzas Armadas, está llevando hoy en día 27.000 desaparecidos. En Chile, que es un país que últimamente está saliendo mucho a colación como algo a que tenemos que apelar a hacer, en realidad las Fuerzas Armadas, que también están en la seguridad interna, tienen una represión muy fuerte con el movimiento estudiantil y con los movimientos y las comunidades indígenas. Y en Francia, para traer a Europa, que también se nos trae bastante para despegarnos un poco de América Latina, la represión hacia el movimiento chalecos amarillos también es muy fuerte. Entonces, entender que ejemplos por donde miremos que la seguridad interna a manos de las Fuerzas Armadas en realidad no genera menos represión en las calles. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Lo cual es una guerra completamente fracasada a nivel mundial y que además es importante tener esto presente de que genera como una espiral de violencia. Nosotros, si el Estado se arma y se hace más violento, el que está del otro lado, el narco, no tiene un parate moral que dice, bueno, yo no me voy a armar más. El otro lado tiene mucha más plata que el Estado y no le importa seguir matando gente. Entonces es complicado que el Estado se coloque desde este lugar en la competencia de la violencia. Es necesario cambiar la mirada para entender cómo atacar el narcotráfico. Y después tenemos otra línea que tiene que ver un poco con pensar en otros caminos, ¿no? Cuando empezamos a salir a hablar con la gente, lo que nos planteaban también es, bueno, esto no, pero entonces ¿qué? ¿No? Esta idea de la urgencia y la necesidad de entender, bueno, cuáles son las otras propuestas. Acá nosotros siempre nos encontramos en una problemática que es que el 27 se vota esto y nada más, ¿no? No se está votando 5 propuestas distintas sobre seguridad. Entonces en el mensaje, en el mecanismo electoral hay que ser muy concretas para que se entienda, pero de todas formas, obviamente esto fue un tema que lo estuvimos debatiendo muchísimo en la articulación y que también lo hemos tratado de trabajar con distintas organizaciones, ¿no? Pero simplemente como para traer que es necesario que modifiquemos el paradigma, ¿no? Porque a veces nos preguntan, bueno, pero alguna medida, o si pudiéramos haberlo conversado un poco más. Esto tiene que ver con un cambio radical en el entender el paradigma de seguridad y de convivencia que nosotros estamos planificando como Uruguay, ¿no? Y de acá a largo plazo. Una de las cosas que sucede con este plebiscito es que lo único que plantea es atacar cuando la persona está en conflicto con la ley. Todo lo que pasa antes o lo que pasa después no lo toca por ningún lado, ¿no? Entonces, una de las propuestas, por ejemplo, tiene que ver con esto. Pensar en políticas de prevención del delito, ¿no? El delito surge en determinados espacios, tiene determinadas caras y tiene que ver con una exclusión total que el Estado no está llegando a determinados territorios. Entonces, todo lo que tiene que ver con pensar ese tipo de medidas podría ser una cuestión de atacar las causas del delito y dejar de pensarlo solo cuando se generó ese delito. Después, las políticas de egreso, ¿no? En pensar en la reinserción en la sociedad. El MIDE sacó un dato que es muy alarmante, que es el 50% de las personas que viven en calle son exprivadas de libertad. Entonces ahora tenemos una correlación directa, ¿no? La persona sale de la privación de libertad y queda en calle. Entonces, ya por ejemplo, políticas de vivienda podría ser algo bien interesante. Que de hecho tenemos una política de vivienda de la INALI, pero tiene 66 plazas. Y nosotros por año tenemos 6.400 personas que salen de la cárcel. Entonces, por ejemplo, seguir promocionando ese tipo de políticas podría ser una de las posibilidades. Por supuesto que la idea de entender que más posibilidades de estudio y de trabajo dentro de las cárceles sin duda también favorecería a la reinserción social, ¿no? Las personas que logran conseguir un trabajo, que generan un emprendimiento dentro de la cárcel, luego salen y siguen con ese emprendimiento, ¿no? Y la cuestión del trabajo es fundamental. Una persona que sale de la privación de libertad es muy difícil que alguien lo vaya a contratar. Además de que eso está en nuestra propia Constitución, ¿no? El artículo 26 plantea justamente que las cárceles tienen que lograr promover el estudio del trabajo. Entonces, retirando los incentivos liberatorios, justamente lo que generamos es que la persona pierda todas ganas de tener que estudiar y de trabajar, ¿no? Después, para no irnos también a otros países, lo que tiene que ver con cosas que ya suceden. Las cárceles más chicas demuestran que la reincidencia es menor, y esto pasa en nuestro país. La unidad número 6 de Punta de Rieles
de hecho tiene un 20% de reincidencia, en comparación con un 70% en general o con un 80% del CONCAR. O sea, ya tenemos estas cosas, ya están funcionando en nuestro país y ya sabemos que dan mejores resultados. ¿Por qué no seguir por ese lado? Cumplimiento de cuotas laborales para ex privados de libertad. Esto también es una política que nosotros tenemos en el Uruguay, que todos los que van a licitar para hacer obras públicas con el Estado deberían contratar un 5% de ex privados de libertad. Eso no se cumple, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas en nuestro país que de hecho ya están programadas o se están tratando de planificar, pero ni siquiera se están llevando adelante, ¿no? Que nosotros entendemos que por ahí tendría más sentido pensar un poco, ¿no?, en esta idea de trabajar un poco con las causas del delito y generar que se deje de cometer, ¿no? Y después entender un poco que el tema de la violencia y del crimen es algo que es mucho más complejo que generar unas pocas propuestas para que esto se solucione, ¿no? Es algo que es multidimensional y que en nuestro país particularmente quedó embretado en el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces el resto de las políticas y el resto del Estado no se hace cargo de trabajar en la seguridad y la convivencia. Y eso también es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El MIDES, por ejemplo, debería poder estar trabajando con la población de ex privados de libertad, que es una población súper vulnerable. Pero también vivienda, también salud. Hay un montón de otros ministerios que en realidad deberían tener un programa en su agenda que trabaje el tema de la seguridad y la convivencia, que en nuestro país no sucede. Y nada, para cerrar un poco este plebiscito es algo que ya conocemos y que no solo no va a mejorar la seguridad, sino que seguramente lo va a empeorar. Que conocemos esto y que es necesario dejar de gastar nuestros recursos y nuestro presupuesto, porque esto también lo traían. Esta propuesta no tiene atado cuál es el presupuesto, no nos explican de dónde va a salir el presupuesto para poder llevar esto adelante, y eso también es importante tenerlo presente. Y entender también que nos quedan 12 días, que son pocos, pero que está bueno que nos animemos a salir a conversar, que salgamos a nuestras familias, nuestros amigos, trabajos y en donde sea, que es necesario entender que este plebiscito no va a mejorar la seguridad y que también es esto, ¿no? Es necesario que haya muchas voces para poder explicarlo de sus propias vivencias también y donde lo entendemos. Y acá hay algo que a mí me preocupó bastante en los últimos días, que es lo que tiene que ver con la censura del movimiento estudiantil, inclusive de la universidad, ¿no? En esta cuestión de la no valoración o negar esas otras voces en contra de lo que está pasando al decirle que no a los centros de estudiantes, a que coloquen sus pancartas en contra como si no pudieran tomar sus decisiones democráticamente, es algo que es muy complejo y está bueno tenerlo presente a la hora de esto, ¿no? De que somos muchos los que estamos planteando que esto está mal y que no, por no ser un partido político, nos tienen que desvalorizar de esta manera. Entonces, nada, invitarles también a sumarse. Creo que, nada, simplemente saliendo a conversar un poco podemos dar vuelta a esto y nada, muchas gracias.